Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, donde hoy nos vamos a ir hasta el versículo 8 del Evangelio de Mateo, capítulo 16, que así nos dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 8. Y entendiéndolo Jesús, ahora explicaremos bien qué es lo que está entendiendo, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los discípulos se habían olvidado del pan, porque recordemos, que ya lo vimos en otro devocional, que ellos eran los encargados de llevar los alimentos, pero Jesús no le dio ningún tipo de importancia a ese olvido, y de hecho comenzó a decirles otro asunto. Les dijo: oye, guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, haciendo referencia a esa equivocada doctrina de ellos. Y los discípulos, en vez de tomarse ese mensaje por un lado bueno, por un lado espiritual, se lo tomaron como una recriminación indirecta por el olvido que tuvieron con el pan. Y es por eso que ahora en este versículo 8, Jesús les dice que ¿por qué están pensando dentro de ustedes eso? Hombres de poca fe que piensan que he dicho esto por la falta de pan. Y aquí me surge una pregunta. ¿Por qué Jesús une el malentendido de los discípulos que tienen este olvido con el pan a la poca fe? ¿Por qué Jesús les llama hombres de poca fe por este asunto? Y creo que la respuesta es bastante sencilla. Si pudieses leer tan solo unos pocos versículos antes a este pasaje, allí te vas a encontrar uno de los milagros más conocidos del Señor, que es la alimentación de los alimentos. Vamos a encontrar a Jesús multiplicando 7 panes y unos pocos pececitos nada más para dar de comer a tanta gente, a una multitud. Y ahora que los discípulos se han olvidado del pan, parece que les falta la fe para reconocer que a quien tienen delante es a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que hace unos pocos días atrás multiplicó el pan. Frente a ellos estaba la misma persona que obró un milagro tan poderoso como la alimentación a 4,000 personas. Y ahora ellos no salen de este enredo en el que se han metido porque se han olvidado de traer pan para ellos. Y entonces Jesús consideró esto como una falta de fe. Por eso les dice: hombres de poca fe. La fe de estos discípulos debería estar para estas alturas tan fuerte y tan firme que lo que menos importase en ese momento son esos pocos panes que se les han olvidado, porque tenían delante al Dios que multiplica el pan. Y creo que no hay nada más triste que ver a creyentes dudando del poder de Dios, aún después de ver cómo Dios ha obrado en sus vidas. Personas que han experimentado en sus propias carnes algún milagro de Dios. Qué sé yo, ya sea algún milagro físico, una promesa cumplida, una petición respondida, un milagro de provisión, un milagro en definitiva, de la índole que sea, pero que al pasar el tiempo vuelve a invadirles la duda de que Dios pueda seguir obrando. Y por desgracia, creo que esto es muy común en el ser humano. Por eso, te vas a dar cuenta que Dios, cuando fue a introducir a su pueblo en aquella tierra prometida de Canaán, constantemente les recordaba: no se olviden que yo soy el Dios que los sacó de Egipto. Por ejemplo, allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, Dios les dijo al pueblo: cuídense de no olvidarse de mí. No se olviden de mis mandamientos, de mis estatutos. Ahora que van a entrar ustedes en la tierra prometida, ahora que van a ser grandemente bendecidos, ahora que van a ser grandemente prosperados, no se olviden que yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, de aquella tierra que era una casa de servidumbre. Acuérdense siempre del Dios que tienen, de un Dios poderoso, de un Dios que no está limitado, de un Dios que no solamente les liberó de sus enemigos una vez, sino que puede hacerlo 1,000 y 1,000,000 de veces más si fuera necesario. No falten a la fe cuando se vean nuevamente en apuros, porque desgraciadamente eso es lo que nosotros tendemos a hacer:
faltara la fe en nuestras necesidades. Esta falta de fe en los discípulos, creo que más que falta de fe era una falta de memoria. Porque honestamente no entiendo cómo ellos no recordaron cómo pocos días atrás sucedió la multiplicación del pan. Y ese olvido les hace volver a dudar de Dios. Ese olvido les convierte en personas de poca fe. Por eso la Biblia dice, a través del rey David en el Salmo 103, versículo 2, que no podemos olvidarnos de ninguno de los beneficios de Dios. David se estaba dando una orden a sí mismo. Él decía, bendice alma mía al Señor, todo mi ser que bendiga el santo nombre de Dios. Y decía esto porque recordaba todos los beneficios que Dios le había dado. David podía recordar, dice en ese salmo, que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades. David recordaba que Dios es el que sana todas, absolutamente todas nuestras dolencias. David podía recordar que Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida. David recordaba que Él es el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, no solamente no vamos a caer en la falta de fe, sino que además todo nuestro ser podrá bendecir el santo nombre de Dios. Pero si no recordamos sus maravillas, si no nos acordamos de lo que Dios hizo con nosotros y en nosotros en los días pasados, claro, entonces sí, es muy probable que siempre estemos preocupados y que la fe vaya menguando en nosotros. Creo que cada creyente sobre la faz de la tierra, todos, tienen algún testimonio que contar sobre Dios. Algo, ya sea pequeño, ya sea grande, pero seguro que puede recordar que Dios ha hecho algo en él. Y esas cosas nunca deberían caer en nuestro olvido. Déjame ponerte un ejemplo ya para terminar y que lo entendamos al 100%. Cuando Dios abrió el Jordán, les dio una orden a su pueblo. Les dijo allí en el libro de Josué capítulo 4, que cuando estuviesen pasando por tierra seca, por ese mar abierto de una manera milagrosa, les dijo que sacaran 12 piedras de ahí, 12 piedras que esto hace referencia a las 12 tribus de Israel. Pero bueno, como dice la Biblia, allí en Josué capítulo 4, versículo 6, estas 12 piedras iban a servir como señal para ellos y para su descendencia de cómo Dios obró un milagro en el pasado. Para que si algún día tuviesen que enfrentar, algo parecido, ellos nunca jamás se les olvidase que Dios es un Dios de milagros, que Dios puede volver a abrir los mares, que Dios puede volver a multiplicar los alimentos nuevamente, que Dios puede volver a traer sanidad, que Dios puede volver a restaurar el matrimonio, a restaurar la familia, que Dios puede volver a reconstruir lo que se ha roto, que Dios puede volver a levantar lo que quizá nosotros mismos a través de nuestras malas decisiones o quizá a través de nuestros pecados hemos tumbado. Por favor, nunca se nos puede olvidar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús tuvo que llamarles la atención a los discípulos. Jesús tuvo que denominarlos como hombres de poca fe, porque ellos estaban preocupados por unos pocos panes, cuando días atrás ellos habían visto con sus propios ojos una gran multiplicación de panes. Así que por favor, como dice el Salmo 103, versículo 2, no olvides ninguno de los beneficios de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar en este día, en esta mañana, y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no podemos olvidarnos de tantas veces que tú has obrado en nosotros. No nos olvidamos de tus beneficios, de cómo rescataste nuestra vida del hoyo, de cómo nos colmas de bendiciones, de misericordias, de cómo sanas todas nuestras dolencias. Constante y permanentemente recordamos tu misericordia y tu bondad sobre nosotros. Ayúdanos a que nuestra fe no mengue, Señor, y ayúdanos a que nunca, mi Dios, nos olvidemos de lo bueno que tú eres, has sido y sobre todo serás. Gracias, Señor, por este día. Oramos para que nos bendigas, Señor,
Como tú nos enseñaste en Mateo capítulo 6, nos acercamos a ti orando por el pan nuestro de cada día, por esa bendición. Por eso cada mañana venimos delante de ti para pedir tu bendición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante. Si así Dios vuelve a regalarnos este privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor por aquí, por las redes sociales. Y hasta que el Señor nos lo permita, por aquí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.